escucha bien? Estamos con Andrea Pacerini, con quien vamos a dialogar, porque cuando lo quisimos hacer no se encontraba ni en Casares ni en el país, cuando fue el momento cuando salió el fallo, en segunda instancia, por el cual ella había iniciado al municipio por la no prestación de lo que tenía que ver con la parte red vial. Andrea, bueno, ya estás aquí, como había señalado. Ya estoy aquí y ya estoy a full. Bueno, para saber qué fue lo que pasó. En una oportunidad habíamos hablado fuera de que estabas en esto de litigio, pero no se conocía ninguna resolución al respecto. Lo que pasó primero fue muchísimo tiempo. La historia a partir de la cual, la historia personal, porque fue una decisión, en principio una necesidad personal de hacer algo más, de este juicio, que ahora es un fallo, es una sentencia firme, empieza durante y a posteriori de la tremenda inundación 2012-2013. Bueno, la gente se acordará que los que estamos de la ruta 5 hacia el sur de Carlos Casares quedamos completamente aislados durante muchos meses y pudimos tener una salida. Teníamos que hacer desde el tambo mío hasta llegar a Casares 175 kilómetros, entre los 42 desde el campo por tierra saliendo por Herrera Vegas a la 226 y toda la vuelta que teníamos que dar por Pehuajó hasta llegar acá. Así estuvimos 7 meses, porque nos agarró todavía cuando empezó enero, en el año 2013, todavía no teníamos camino real y la única salida que teníamos era esta que describí. La pasamos muy mal, muchos nos enfermamos después de eso. La realidad es que nos dejaron completamente abandonados. La única indicación o sugerencia o consejo que en su momento, y éramos muchos en esa reunión, nos dio el entonces responsable de obra pública, que ahora es el intendente, es: si quieren poner plata, pónganla en el camino que sale por Herrera Vegas, porque es el único que se puede salvar del agua. Porque todos los demás ya estaban quedando virtualmente desaparecidos. Y bueno, entonces con un grupo de vecinos empezamos a ver cómo hacíamos, porque era el único camino. Estaban todos desesperados porque ese camino estaba muy deteriorado, además, a muchos kilómetros. Imagínate, era desde donde estoy yo, Escuelita, Paraje Las Charas, Escuelita 21, para que la gente se ubique, Ordoqui, Hortensia, Herrera Vega, 226. Eran medidos 43 kilómetros desde donde estoy yo, pero después había mucha otra gente que venía del lado de Bolívar, por ejemplo. Entonces nos juntamos los más allegados, los vecinos. Además, en mi caso, yo tenía que cerrar el tambo, si yo no podía de alguna manera sacar la leche. Entonces, bueno, con Santana, Fuch, y gente de la Media Luna, Goyenechea, que ya falleció, bueno, para escribir un libro, ¿no? Empezamos a ver cómo nos podíamos organizar y empezamos a juntar plata de nuestro bolsillo que no teníamos. Contratamos una empresa vial que nos mantuviera vivo ese camino, esa salida. Así, resumido, pasamos 7 meses, desde agosto del 2012, que nos quedamos sin camino real, hasta bien entrado enero del 2013. Esto lo cuento porque lo que nos pasó en esos meses fue tan fuerte a nivel humano, que después, lo que sobrevino después, y la decisión política que tomó el entonces intendente Torcho, si uno no cuenta esto, no se va a entender bien por qué fue tan conmocionante a nivel ciudadano de la ruralidad, que la estuvo peleando tantos meses, y a nivel personal. Entonces, esta es la introducción que me parece que es muy importante hacerla. Fue la época en que uno señalaba y decían no quedaban taperas, no quedaba escombro como para poder llenar y acomodar. Nosotros le fuimos a pedir permiso a las fábricas viejas que estaban por Hortensia, ahora no me acuerdo, Hiraldi creo que era el señor, para poder hacer escombro de ahí, y si hago memoria puedo escribir 3 tomos, para poder rellenar. Para que te des una idea. O sea, fue
realmente fue una cruzada de supervivencia, literalmente fue así. 30 de diciembre de 2012 nos llega una carta documento firmada por el señor, no sé si era exactamente por el señor intendente o por el secretario del municipio, secretario de gobierno, intimándonos a quienes obviamente habíamos dejado de pagar, estamos en desastre agropecuario, ¿no? Ni siquiera estábamos en emergencia. Habíamos dejado de pagar la tasa vial durante ese semestre porque estábamos además pagando para no quedar aislados y mantener el camino que salía por A226. Carta documento intimándonos a pagar la deuda de tasa vial. Yo no lo podía creer. Le digo a mi abogado, yo quiero contestar esta carta documento. El mismo abogado que llevó adelante después conmigo el juicio del que vamos a hablar ahora. Contesté la carta documento diciendo todo esto y me volvió a contestar el municipio y después el intendente me mandó a llamar a su despacho. Y yo no fui sola, fui con una parte de este grupo de vecinos y con una abogada del estudio, que en ese momento trabaja en el estudio Iturbe. Porque a mí me sonó como una especie de amedrentamiento que después la reunión demostró que sí lo fue. Nosotros fuimos con todas las facturas que le habíamos pagado a la empresa vial, gracias a lo cual pudimos no quedar del todo aislados. Bueno, esto es así, fue una decisión política muy desatinada, pero además fue un destrato personal, humano, de un nivel de falta de empatía, que bueno, también hay que ponerlo en el balance. Digamos, cuando a mí me preguntan por qué te mandaste a hacer el juicio. Bueno, para mí fue una necesidad personal, por eso fui solita con mi alma, lo comuniqué acá en la rural en su momento, iba teniendo al tanto incluso en Carvac, en zona 1, cuando fue fallo de primera instancia en el tribunal de Trenquelauquen. Yo sabía que iba a ser larguísimo y que iba a ser muy probable que no lo ganara, pero yo necesitaba hacerlo. Porque además, el desafío, que creo que uno de los desafíos que tenemos en Argentina hoy, y en particular en la provincia de Buenos Aires, está esa frase muy justificada que dice, bueno, pero acá la justicia, ¿para qué? Si total, vos sabés que no pasa nada, vas a morir en el intento. Y yo dije, bueno, moriré en el intento, pero el intento yo lo voy a hacer. Y bueno, cuando empezamos a ver cómo se podía plantear esto, porque yo además veía que adentro de la tasa vial, desde que asume Torcho en el 2009, empezaron a aparecer tributos, Fondo de Obra Pública y Fondo de Salud, que son los dos que no cambiaron, aparte de Bomberos, que Bomberos siempre estuvo y nunca se cuestionó. Empezaron a aparecer tributos adentro de la tasa vial y cada vez aparecían más. Hasta que en estos días, aparte de Bomberos, tenemos 4 ítems que pagamos, a veces cambian porque en una época era combate a las plagas, en una época era apoyo al deporte, la cultura y no sé qué, pero adentro de la tasa vial hay entre un 20 y un 25% del monto que explícitamente va a otros fines y eso de por sí es ilegal porque una tasa no es un impuesto, una tasa es un canon que uno paga por la prestación de un servicio específico, no de cualquier servicio. No puede ir a rentas generales una tasa. Bueno, eso de conceptualmente, los tributaristas lo explican mejor que yo, pero yo tengo claro que una tasa es algo que uno paga contra la contraprestación, valga la redundancia, de un servicio específico. Lo vial es lo vial, higiene y seguridad es higiene y seguridad, y así sucesivamente. Otra cosa, al margen, que no tuvo tanta resonancia, pero también ganamos un juicio de este mismo tenor, porque a partir del 2016 nos empezaron a cobrar una tasa de higiene y seguridad por ordeñar en el medio del campo, ¿no? Eran 100 pesos en ese momento, pasaba bastante desapercibido. Bueno, en definitiva, entre que pasó, había que reponerse la indignación, había que tratar de recuperar la energía y la plata perdida, etcétera, etcétera. Empezamos a charlar con el abogado qué se podía hacer y yo le dije, esto es ilegal y es inconstitucional, esto está mal, esto no se hace. Y yo quiero ver si la justicia en algún punto
reconoce esta realidad, porque es una realidad. Bueno, en definitiva terminamos presentando la demanda. La justicia no te permite demandar por un periodo hacia atrás mayor de 3 años. Por eso este fallo sale favorable por un periodo que es 2016, 2017, 2018. Nosotros a fin de 2018 armamos la demanda, vemos cuál era la mejor estrategia para llevarla adelante y ahí arrancamos. Presentamos una cosa muy importante que el intendente el otro día lo puso en duda o no tenía muy claro o no había leído bien el fallo. La Arboleda, nuestra empresa, jamás dejó de pagar una sola cuota de tasa vial. Obviamente, cuando vos estás en juicio, va de suyo que pagás bajo protesto, pero jamás dejamos de pagar una sola cuota de la tasa vial. Esto hay que decirlo, porque si no el fallo no diría que se me tiene que devolver, además. Entonces, pero por ahí había gente que estaba confundida, no, dejó de pagar, no. Hasta el día de hoy seguimos pagando. Incluso el año pasado, con la inundación y todo lo demás. Porque estratégicamente, desde el punto de vista de la estrategia judicial, era lo que correspondía y yo, como confío mucho en mi abogado, hice lo que él dijo que había que hacer. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, el Estado, sea Estado municipal, provincial o nacional, o una empresa pública, o cualquier sujeto de derecho público, tiene, por cosas que uno no termina de entender de la justicia argentina, tiene mucho más plazo para presentar prueba, para apelar, para todo, tiene muchísimo más plazo. Entonces, se hace muchísimo más largo cuando vos litigás contra un sujeto de derecho público, un Estado, que si lo hicieras contra otro particular. Por eso, incluso hasta a mí me sorprendió, porque me pareció relativamente rápido el fallo de segunda instancia. Con eso te digo todo, 2018 hasta ahora han pasado muchos años. Bueno, la realidad es que, y eso obviamente lo ha explicado y vamos a armar un dictamen con el doctor Iturbe para bajarlo al llano y para explicar bien qué se hizo y lo que dice el fallo, pero en definitiva lo que dice el fallo es que ¿por qué se ordena al municipio retribuir ese dinero pagado durante esos 3 años? Porque los jueces consideran, por la prueba que nosotros presentamos, los que demandamos, y la prueba que pudo presentar el municipio, que ese servicio, que esa plata que se pagó, que todo ese acumulado de tasas que se pagaron, eran ilegales e inconstitucionales, dice esos dos conceptos el fallo, porque el municipio no pudo probar la contraprestación del servicio por el cual cobró. Eso ustedes, así de fácil. Tuvieron además lo que señalabas vos, no sé si aportaron eso todas las facturas, tuvieron que venir peritos, porque eso seguramente sí. para poder... Hay perito de parte, hay prueba documental, este tipo de juicios no son juicios orales, digamos, se hacen todos documentados y cada parte pone un perito en el terreno, pero además un perito en los papeles, en la documentación, porque, digamos, la documentación que yo tenía que presentar era que había pagado en tiempo y forma, los montos, las fechas, etcétera. También presentamos fotos, también presentamos algunos videitos, no de aquella época, porque en la época, digamos, la realidad es que después del 2018 no cambió nada demasiado, pero sobre todo lo que el municipio no pudo presentar fue documentación que acreditara la efectiva prestación del servicio por el cual me había cobrado. Eso no lo pudo probar. Y eso es una realidad. Y acá, a mí me parece, yo el otro día lo escuchaba al intendente, que él dijo yo no estaba. Él no estaba como intendente, pero todos sabemos que la actual gestión es una continuidad política de la anterior gestión y que, digamos, la reunión en donde nos aconsejó dónde poner plata para no quedar aislados, la tuvimos con él. Digo porque si no, bueno, yo no estaba así, yo parece que eso es. Entonces, a mí lo que me parece que acá, yo esperaba, cuando lo escuché al intendente, esperaba una autocrítica, porque la realidad es que, digamos, hay un valor que es el valor de la honestidad, pero de la honestidad para con uno mismo primero. Y la verdad que si una ciudadana contribuyente de Carlos Casares, que da trabajo, directo o indirecto,
y el año pasado lo volvimos a vivir y no quedamos aislados el año pasado porque dejó de llover a partir de agosto, digámoslo. No porque se hicieron grandes obras, ni mucho menos. Una ciudadana transita años de juicio. En primera instancia, en segunda instancia, el municipio se abstiene de apelar, pues si hubiera apelado después de la segunda instancia, estuviera ido a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Por lo menos, dale la derecha, porque es una ciudadana que trabaja y da trabajo y paga impuestos en tu municipio, y lo único que haces es decir que es una locura. Y que aparte, obviamente, en la locura está la justicia que está loca y falla como falla. Entonces, yo primero hubiera esperado un poco más de humildad y un poco de autocrítica. Porque, digamos, para aprender a evolucionar, yo Andrea, digo, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué podría corregir? Porque la única manera de aprender y de trascender los errores es con una autocrítica, pero por la positiva. Y yo esperaba de mi intendente, porque el intendente es intendente de todos los habitantes de Carlos Casares, no importa si viven en el campo, si viven en la ciudad, si lo votan o si no lo votan, yo esperaba un poco más de humildad y una autocrítica de, bueno, la realidad es que sí, podrán faltar cosas, la realidad es que a lo mejor esta ciudadana de Carlos Casares alguna razón tuvo para hacer lo que hizo, porque si no yo tengo que estar, realmente sí, tendría que estar loca para estar años poniendo energía, plata, esfuerzos para litigar. ¿Por qué? Porque estoy loca, por narrar un ataque de locura. Algo fuerte tiene que haber para que uno decida hacer eso. Entonces yo quiero honestidad y quiero autocrítica y no la encontré. Andrea, la justicia determina, bueno, que tiene que devolver el dinero. Ahora hay que hacer otro juicio para que devuelva. No es que con este juicio ya si no, ahí se va a determinar. Se llama, si mi abogado me dijo, yo le decía juicio para de determinar de qué manera va a ser la... Se llama juicio de repetición, vos tenés que, fecha por fecha y monto por monto, certificado con un síndico, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿verdad? Vos tenés que presentar otra vez toda esa certificación de esos 3 años y tenés que iniciar lo que se llama juicio de repetición para que se cumpla lo que dice el fallo, que es la devolución de esos 3 años, que puede tardar hasta 2 años, me dijo mi abogado. O sea, que capaz que hay otra moneda cuando me la devuelven. Y acá hay una cosa que a mí me parece súper importante. Acá no me devuelve de su bolsillo ningún intendente ni ningún funcionario, nada. Acá el que devuelve es el contribuyente de Carlos Casares porque hubo una mala praxis, tanto en la prestación o en la no prestación del servicio, como claramente en los abogados o en los que presentaron la documentación, o no sé, pero la plata esa no va a salir de los bolsillos de los funcionarios, va a salir del contribuyente de Carlos Casares, que debería, me parece a mí, que estaría bueno que abra un poco los ojos a ver qué se está haciendo con sus impuestos, con sus tasas, con sus recursos. Porque en este momento de vacas tan flacas, de sequía, de carga impositiva, la verdad es que cada peso que uno paga, sea a nivel municipal, provincial, nacional, cuesta un montón. Porque hoy estamos todos a pérdida, digamos, por más que los políticos digan que al campo es al que mejor les fue. Después de semejante año y la sequía sigue. Entonces, me parece que también acá hay un tema de abuso de poder, porque ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser que tengamos que llegar hasta acá? ¿No? Andrea, para algunos dirán, bueno, sí, ganó el juicio Andrea, pero esto marca un precedente que no es menor, no. Porque, digo, por ahí algunos esto no queda acá. En situaciones como la tuya, o a lo mejor peor, y por ahí dirían, como vos señalabas en un momento, no, que debe iniciar el juicio al Estado, si yo sé que lo voy a terminar perdiendo, va a ser eterno. Pero digo, esto marca un antes y un después. Sí, yo tomé conciencia de eso. Una situación bastante engorrosa que yo digo que aparte, hasta hacerle cambiar la visión en cuanto a ver qué es lo que se hace, cómo se trabaja, cómo se trata, hasta el propio municipio, digo. Sí, esto además, esto pasa en la mayor parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que es lo que uno más conoce, y de gran parte del país. Nos han llamado de Córdoba a Santa Fe estudios jurídicos para pedir el fallo o pedir reunirse para ver cómo lo encaramos, etcétera. Ahí yo empecé a tomar conciencia de lo que esto realmente significaba
como precedente, porque acá, y como mensaje, tanto para los productores o los que habitan la ruralidad, porque acá no se trata de sacar la producción solamente. Acá primero se trata de la vida rural, que es lo que siempre yo me canso de hablar de eso, porque además reivindico el tambo, que es, digamos, donde hay 12 familias viviendo en el campo y que da tanto trabajo directo e indirecto. El tema de caminos es un tema de que no haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, es un tema de que los chicos puedan ir a la escuela, que las maestras que dan clase en las escuelas rurales puedan llegar y no tengan accidentes como hace poco pasó, que el que tiene un problema de salud, la ambulancia pueda llegar en tiempo y forma. Digamos, esto trasciende ampliamente lo productivo. Esto es la vida en el interior y que la gente no tenga que venir no tenga que ir a las ciudades a vivir, no porque quiere, sino porque realmente la calidad de vida de la ruralidad es muy, muy mala. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, un poco lo que yo quería decir era eso, o sea, que los ciudadanos de la ruralidad estamos tan desanimados y tan cansados y tan con los brazos caídos en muchos casos, y esto que voy a decir trasciende la ruralidad. Total, ¿para qué si no cambia nada, no pasa nada? Es horrible eso, porque así, si todos creemos eso, claramente no va a cambiar nada. Entonces, para los que, tanto los productores como los que viven en el interior de Casares, en la ruralidad, pero también para los funcionarios, los que están, los que van a venir, los del Consejo Deliberante, o sea, abrir un poco los ojos y decir, capaz que se terminó una etapa y hay que empezar a cuidar más el mango del contribuyente, del ciudadano, porque esta plata no es nuestra, señores funcionarios, no es de ustedes. Bueno, pero después quedará a criterio también de la parte legislativa si indaga o convoca al Ejecutivo para ver si hubo... revisoras de cuenta y todo. No, pero más allá de eso, sí hubo una mala praxis en cuanto a cómo afrontaron el juicio. Yo, si fuera oposición, ya estaría preguntando toda esta plata que los jueces dicen que hay que devolverle a esta empresa, que es plata del contribuyente casarense. Pagamos y otra cosa, o sea, me parece lo que voy es que eso, ¿cuál es la responsabilidad, digo, de ese funcionario? Claro. Porque una cosa es que si se demuestra que hubo una mala praxis, o lo que fuere, que se haga cargo no un pueblo, sino quienes por ahí hayan cometido ese error. Esto no les gusta nada de lo que yo digo a los funcionarios y a mí me pone bien porque ese es mi rol desde lo gremial, porque esto fue una manera de hacer gremialismo agropecuario por otro medio. Este tema de ir a la justicia y caminar y caminar y caminar. El cumplimiento de deberes de funcionarios públicos no es solamente presentar unos papelitos, hacer campaña. Bueno, acá está en juego eso también, porque todo este dinero que el Estado municipal le va a tener que devolver a un damnificado que la justicia demostró que tenía razón, por más que no guste, lo va a pagar el contribuyente. Entonces, todos los organismos del municipio tienen el deber de funcionarios públicos de ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Es una locura y pasamos a otro tema? O, bueno, porque, y eso sí lo dijo, porque creo que tomó conciencia el intendente, y si los 1.500 productores de Casares me vienen a hacer juicio, entonces no hay más tasa vial. Y sí, señor intendente, ¿qué quiere que le diga? O sea, con esa actitud de es una locura, y no hacerse un poco de autocrítica y decir yo no estaba, me parece que es como patear abajo de la alfombra todo esto que pasó y que puede seguir pasando. Porque si no cambió demasiado nada, a nuestro humilde criterio, por eso desde la rural estamos con la comisión vial, por eso el año pasado hubo, no sé si recuerdan, en el predio de la rural hubo una asamblea de como 200 productores cuando nos estábamos por quedar aislados otra vez, sobre todo los del sur de Casares. Entonces,
nada ha cambiado sustancialmente. Por eso, bueno, yo espero que esto les sirva de precedente a todos, pero también para hacer la autocrítica y para corregir las cosas, pues si no, esto es una guerra permanente. Yo como ciudadana lo que quiero es producir lo mejor posible, tener a mi gente a 30 kilómetros en la Ruta 5 lo mejor posible, con la mejor conectividad posible. Quiero producir en paz. A mí no me causa ninguna gracia haber tenido que estar 7 años con la energía y con la plata y con los expedientes y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aprendamos, pero todos. Y sin humildad y sin autocrítica, acá no se aprende nada. Eso quería decir yo. Andrea, bueno, como decís vos, hay un fallo, pero no hay nada resuelto en cuanto a cómo se va a pagar. Eso No, habrá que eso ver qué es lo que es va a pasar. materia de un nuevo juicio, porque así de loca es la justicia argentina. Andrea, bueno, queríamos escucharte porque queríamos saber de tu parte qué era lo que había sucedido y bueno, cuando tengan Ese esa bajada, dictamen, ese sí, dictamen, esa bajada a tierra, sí, digamos. porque a veces los tecnicismos no son fáciles de bajar a tierra y a mí me parece que está bueno tratar de pasarlo a criollo básico y sí teniendo en cuenta que normas se contemplaron y por qué pasó lo que pasó. Porque el pueblo tiene derecho a saber y el resto de los ciudadanos que tienen este tipo de problemas, bueno, yo espero que esto allane el camino y sobre todo, bueno, sea no para empezar una nueva guerra. Digamos, estamos podridos de guerra, queremos laburar en paz, para que esto sea superador, para que cada uno haga la autocrítica que tiene que hacer, corrija lo que tiene que corregir y sigamos para adelante por Argentina, que si no, no la levantamos nunca más. Andrea, gracias. No, por favor, mil gracias a vos.